¿Qué tal? Estoy segura que la mayoría de ustedes conoce varias leyendas que les fueron contadas por sus abuelos, padres, amigos o que han leído en algunos de los libros que las recopilan. El tema que trataremos hoy es precisamente sobre leyendas. Vamos a ver cómo nacen, de qué manera son transmitidas, sus características y la influencia que han ejercido en las diferentes comunidades. Con el lento pasar de los siglos, nuestros abuelos fueron testigos de algunas historias. Muchas de ellas, tiempo después, sirvieron para darle nombre a algunas calles de la ciudad y pueblos de México. Se puede decir que las leyendas son la parte agradable y familiar de la historia. ¿Cuántas veces no nos hemos reunido con amigos o familiares a pasar largas tardes platicándonos este tipo de narraciones? Con un poco de interés y algo de curiosidad, nos podríamos enterar de la vida de estos personajes singulares de las leyendas, que se han convertido en parte de nuestra memoria. Hace muchos años, mi abuelo me contó que en este árbol donde ahora estamos, todas las tardes se daba cita a una pareja de enamorados. La muchacha era hija del hacendado más rico y poderoso del pueblo y era novia del caballerango de la hacienda a quien su padre prohibía verlo. El padre, al darse cuenta de esta relación, decide castigar la desobediencia de su hija ejemplarmente. Al día siguiente, manda colgar al peón, aquí justamente en este árbol donde se veían, para que cuando su hija llegara a la visita clandestina, lo encontrara ahorcado. Hace muchos años, frente a este árbol, sucedió una historia que ahora se ha convertido en leyenda. ¿Qué tan verídica es esta historia? ¿Dónde termina la realidad y dónde empieza la fantasía de la gente? ¿La leyenda se genera tal cual la conocemos o va siendo enriquecida por los propios narradores? Para resolver estas preguntas, vamos a poner un ejemplo: la leyenda del Puente de Alvarado. Esta leyenda data del tiempo de la conquista, cuando Hernán Cortés decidió dejar la ciudad con todo su ejército. En la retaguardia iba el capitán Pedro de Alvarado, y su caballo cae muerto al llegar al borde de un canal profundo y muy ancho. Dice la leyenda que Pedro de Alvarado sacó su lanza y la utilizó para impulsarse hacia el otro lado, salvando con esto la vida. Según los historiadores, apoyados en documentos de la época, nos cuentan este hecho de diferente forma. Al huir el capitán Pedro de Alvarado, se encontró una viga que le facilitó el paso. Estando del otro lado, huyó en el caballo de uno de sus compañeros. Es interesante mencionar que la historia verdadera no ha tenido tanto peso como la leyenda. Incluso a la fecha en la Ciudad de México existe una calle con el nombre de Puente de Alvarado. ¿Por qué vienen tan agitados? ¿Quién los viene correteando? No, nadie. Lo que pasa es que estábamos jugando en la casa abandonada. Estábamos jugando a las escondidas y de repente se empezaron a escuchar unos ruidos muy feos. Y a Pancho le jalaron los pelos. Sí, cierto. Y aparte empezamos a gritar y salimos corriendo asustados. Ah, qué muchachos. ¿Qué no saben que no deben de jugar en esa casa vieja? Se les puede caer encima. Y
Y aparte está embrujada. ¿A poco? Claro. ¿Que no saben la leyenda? No, cuéntenos. Esa casa no ha podido ser habitada desde 1946. Sus primeros dueños fueron un matrimonio que llegaron de España al pueblo por ahí de 1920. Abrieron la primer panadería. Poco tiempo después, el matrimonio ya tenía sus 3 hijos. Un buen día, la panadería permaneció cerrada por una semana y a todos les parecía muy extraño eso. Y por fin, un grupo de personas decidió averiguar qué pasaba. Forzaron la puerta de la entrada. ¿Cuál no va siendo su sorpresa? No había nadie. Si no hubiera sido por el polvo, se podría jurar que acababan de salir hacía 15 minutos. ¿Y entonces qué fue lo que pasó con ellos? Cuentan los viejos del pueblo esta leyenda. El terreno donde estaba construida la casa había sido un viejo cementerio prehispánico. Un indio había sido testigo de la profanación de ese lugar sagrado hecha por los españoles. Su maldición fue que nunca jamás ningún español volvería a pisar ese terreno. No importaría que él muriese, pues desde el más allá, él cumpliría su promesa. ¿Entonces el indio se lo chupó? Nadie sabe. El chiste es que jamás los encontraron y nadie ha podido habitar esa casa. Todos los dueños aseguran que ahí espantan. Ya escucharon esta leyenda de la maldición hacia los españoles. Como nos dimos cuenta, es una narración popular, como la mayoría de las leyendas que conocemos, supuestamente basada en un hecho verídico, pero que siempre contará con el aporte de la imaginación de quienes la han ido narrando. Otro tipo de leyendas nos cuentan la creación del mundo, es decir, su cosmogonía, como es el caso de las leyendas mayas. Y ahora los invito a escuchar a un cuentacuentos profesional. Decía el poeta Carlos Pellicer que los mexicanos tenemos 2 obsesiones, el culto a los muertos y el gusto por las flores. Y hay una flor que nunca falta en la ofrenda de muertos, y es la flor del cempasúchil. Xóchitl y Huitzilín se amaban desde que eran niños. Todas las tardes subían corriendo a lo alto de la montaña a llevarle flores a Tonatiuh, el Padre Sol. Él parecía sonreír ante aquel inmenso amor. Ellos juraron amarse más allá del tiempo, más allá de la distancia, más allá de la muerte. Pero un día llegó la guerra y los amantes se separaron. Llegaron las noticias de que Huitzilín había muerto en la guerra. Xóchitl sintió que su corazón se desgarraba de dolor. Subió corriendo la montaña y le pidió a Tonatiuh que la uniera por siempre con su amor. El sol, compadecido de aquel dolor, extendió uno de sus rayos y al tocarla la convirtió en flor. Luego llegó un pájaro pequeño, un huitzilín, un colibrí, que se posó en el centro de la flor, que al instante se abrió en 20 pétalos, de colores tan intensos como los mismos rayos del sol. Dicen los antiguos que así nació la flor del cempasúchil, la flor de los muertos.
La del sereno sin cabeza. ¿De qué se trata? Antes había farolitos, pues los prendían y pasaba el sereno con su farolito y decía el sereno, las 12 y sereno. Entonces mi mamá me platicaba que se aparecía un sereno sin cabeza y ella lo llegó a ver. Y luego de eso, aparte la Estaventú, que es de Yucatán, que también atraía a los hombres, los emborrachaba, se los llevaba a lugares que ella designaba, ¿verdad? Los cuales no, pues exactamente no sabe qué hacía con esa clase de hombres, ¿verdad? Pues la del Indio Triste, la de Don Juan Manuel, la de el Callejón del Sapo, pues todas esas calles están relacionadas, pero hay que hablar con los viejos, que recibimos de tradición esas leyendas y que ahora desafortunadamente se van perdiendo. Hay una carretera que se llama la Carretas Nihueyes, porque dicen que en un tiempo empezaba a sonar un ruido, una carreta, pero salían los vecinos a verla, los campesinos de nosotros, y iba sola la carreta, entonces se la pusieron la Carretas Nihueyes. Hay un libro sobre las leyendas de Zacatecas, y ahí fue donde yo la leí. Sí. Entonces mi madre nos reunía en torno de su sillón de mecedora y ahí nos contaba las leyendas, de los huateteos, las brujas de Cholula, que son famosísimas. En este fragmento tendremos una pequeña entrevista con Alma Rosa, que nos platicará de las primeras leyendas contadas en México. Acompáñenme. Yo creo que todos los pueblos tienen historias que explican el sentido del mundo para ese pueblo, y las leyendas en especial parten de hechos históricos reales que se mezclan con lo mítico y que dan por resultado las leyendas, en donde no sabemos dónde empieza lo real, dónde está lo imaginario. Las leyendas se han conservado porque los abuelos han contado a sus hijos y a sus nietos sus historias, sus creencias. Y así tenemos leyendas de origen prehispánico, como la leyenda de los enamorados, que dieron origen a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. O tenemos la leyenda de la creación de este mundo. Dicen los antiguos que estamos viviendo en el quinto sol. O todavía me acuerdo cuando era niña, que mi abuela me asustaba con la leyenda de La Llorona y ese grito espeluznante de ¡ay, mis hijos! Todavía en las noches de luna llena, la verdad me da miedo. Y a veces cuando voy al centro histórico, me parece escuchar los ecos de voces viejas, de voces que cuentan historias de los primeros habitantes que pasaron por ahí. Y hay leyendas de calles como la del Indio Triste, la del Quemado, la del Sapo, la del Callejón del Beso. Yo creo que las leyendas son una forma hermosa de acercar a los jóvenes a la historia de nuestro pueblo, a la historia de nuestro México. En la sección pasada nos dimos cuenta que todas las personas entrevistadas conocen una leyenda. Algunos la han leído, otros la han escuchado de boca de un amigo o familiar. Sin embargo, es muy difícil tener contacto con el autor de la leyenda, pues empezó siendo una transmisión oral de mucho tiempo atrás. También notamos que todas las leyendas tienen un principio, un desarrollo y un desenlace. Están constituidas de la misma forma que una anécdota, un cuento, una crónica o una novela. Tomemos como ejemplo la leyenda con la que iniciamos el programa, la del árbol del ahorcado. El principio es: todas las tardes se citaba a una pareja de enamorados. Podemos observar que este principio nos atrapa al plantearnos varias preguntas. Algunas de ellas serían: ¿por qué se citaban en la tarde? ¿Por qué en ese árbol? ¿Quién era él? ¿Quién era ella? Esto nos provoca seguir leyendo y llegar al desarrollo en donde encontraremos el planteamiento de la problemática de la historia.
comienzan a despejarse nuestras primeras dudas. La muchacha era hija del hacendado más rico y poderoso del pueblo. Era novia del caballerango de la hacienda. El interés aumenta en este fragmento hasta llegar al desenlace. Manda colgar al peón para que su hija al llegar lo encuentre ahorcado. Queda claro que en la mayoría de los casos la estructura que se mantiene es esta. Todas las leyendas nos remiten al pasado, a las acciones y características de sus personajes. Por lo general transmiten una enseñanza, que en este caso es de tipo moral, pues el padre castiga la desobediencia de la hija. Todos los países tienen sus propias leyendas y su contenido depende de la historia y cultura de su gente. Una de las mejores maneras de conocer la idiosincrasia de un pueblo es a través de sus leyendas. Seguramente ustedes conocen algunas leyendas. Vayamos a la siguiente sección para aclarar sus dudas o comentarios que nos quieran hacer. Los números y datos para comunicarse aparecerán en su pantalla. Bienvenidos a nuestra sección Aclaremos Dudas. En esta ocasión agradecemos la presencia del licenciado Agustín Pérez. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Rocío. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sección con una pregunta que está en el teléfono. Vamos a ver de quién se trata. Soy Jorge Cepeda. Mi pregunta es si existen algunas calles que deban su nombre a una leyenda. Claro que sí. ¿Qué nos puedes decir, Agustín? Sí, existen algunas calles que deben su nombre a alguna leyenda en especial. Claro que en la actualidad son muy pocas las que todavía conservan ese nombre, debido a que, bueno, las necesidades de crecimiento de la ciudad implican cambios en la nomenclatura y en los nombres de las calles. Sí. Aquí en el Distrito Federal todavía podemos encontrar algunas, como es el Puente de Alvarado, San Cosme, Avenida Xochimilco, el Callejón del Sapo, la calle de Regina. Sí. En otras ciudades como Guanajuato hay una muy famosa que es el Callejón del Beso. Ajá. Y en Guadalajara está, por ejemplo, el Callejón del Ahorcado también. Claro que sí. Jorge, espero que haya sido aclarada tu duda. Sí, muchas gracias. A ti por llamar. Bueno, aquí tenemos otra pregunta del señor Darío Gómez de Manzanillo, Colima, y nos dice, ¿es cierto que los aztecas o los mayas también tenían leyendas? Claro que sí, los aztecas, los mayas, los totonacas, en fin, todas las culturas prehispánicas, así como todas las civilizaciones del mundo tienen sus leyendas. Las leyendas surgen porque en la antigüedad era muy difícil explicarse cualquier fenómeno de la naturaleza, la existencia de un volcán, el porqué del día y de la noche, el porqué del plumaje exótico de un ave, por qué los colibríes van de flor en flor, en fin, una serie de fenómenos y maravillas naturales que no se podían explicar. Entonces es de este modo que los hombres de la antigüedad comienzan a ligar historias de la vida real con elementos maravillosos para poder explicarse todos estos fenómenos. Es así como surgen las leyendas. Gracias, Agustín. Bueno, ahora tenemos una pregunta por el correo electrónico de Tepic, Nayarit, del señor Mario Reséndiz, que nos pregunta, ¿todas las leyendas tienen origen oral? Sí, todas las leyendas tienen origen oral, inevitablemente. Podemos encontrar en la actualidad compilaciones de gente que ha llevado a la lengua escrita las leyendas, pero todas en general tienen un origen oral.
Y esto es porque, bueno, la explicación de todos los fenómenos naturales, como dijimos anteriormente, se daba ligando estos fenómenos a situaciones mágicas y a situaciones reales. Entonces estas relaciones siempre se daban de manera oral y se transmitían de generación en generación. Es por eso que ahora, en la actualidad, tenemos leyendas de la era prehispánica, de la colonia y de otras épocas de otros continentes incluso. Pero sí, el origen básicamente es oral en todas las leyendas. Qué interesantes respuestas, Agustín. Bueno, ahora vamos a ver otra pregunta que nos está llegando vía fax. Vamos a ver de quién se trata. A ver. Es de Rosa Chávez del DF, que nos pregunta, ¿para qué sirven las leyendas? Mira, las leyendas tienen utilidad cultural. No hay una utilidad práctica para ellas, no las podemos utilizar en la vida cotidiana, pero sí nos sirven para aprender sobre nuestros antepasados, sobre la forma en que los hombres de la antigüedad pensaban, interpretaban los fenómenos, la forma en que vivían, los problemas a los que se enfrentaban todos los días, y en fin, en general a todos los procesos mediante los cuales ellos aprendían de la naturaleza. La utilidad de las leyendas es más bien cultural. Muchas de ellas rescatan valores morales, tradiciones y, en fin, rasgos culturales de toda una sociedad. Agustín, ¿es importante que existan las leyendas? Claro que es importante. Ya el hecho de que sean parte de la tradición oral es muy importante para la sociedad. Sí. México es un país con mucha cultura y necesitamos de las leyendas para poder conocer cada día más y rescatar siempre los valores que defendían nuestros antepasados y la forma en que pensaban. Todo eso nos sirve para caminar con paso firme en el futuro. Claro que sí. Rosa Chávez, gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, aquí tengo otra pregunta de Eulalia Ramos del pueblo de Mixquic. Quiere saber si hay leyendas que se cuenten en determinada fecha. Sí, hay leyendas en especial que se cuentan en una fecha determinada. Hablando precisamente del pueblo de Mixquic, donde tiene un gran arraigo la tradición del Día de Muertos, hay una leyenda española que se cuenta en esas fechas. Es la leyenda del convidado de piedra. También en esta leyenda surge el personaje de Don Juan Tenorio. Don Juan es un caballero que está en amores con una dama, y cuando el padre de esta dama se da cuenta de los amores de Don Juan con su hija, lo reta a un duelo. Don Juan lo mata, adrede, prácticamente lo asesina porque lo mata por la espalda. Entonces, durante la noche del Día de Muertos, el suegro muerto renace, digamos, de la sepultura en forma de una estatua de piedra y visita a Don Juan para invitarlo a cenar. Don Juan acepta la invitación del convidado de piedra, que es el suegro, y el suegro durante la cena lo mata y se lo lleva con él al infierno. Oye, Agustín, yo quiero saber una cosa. ¿Si hay leyendas que tienen una o más versiones? Sí, efectivamente hay leyendas con más de una versión. La más conocida es la de La Llorona. La Llorona es una leyenda muy, muy antigua que viene desde la época prehispánica. Para los aztecas existían ciertos presagios, ¿verdad?, para una catástrofe que se avecinaba. Esa catástrofe ya sabemos todos que fue la conquista de los españoles. Uno de los presagios era precisamente La Llorona, una mujer que por las noches vagaba por la ciudad gritando, ¡ay, mis hijos! Posteriormente esta leyenda tiene otra versión en la época colonial. Una de tantas, porque no es la única, es la de un caballero que tenía amores con una costurera pobre. Llega a vivir con ella y a tener hijos. Sin embargo, el padre de este caballero lo obliga a casarse con una dama de alta sociedad. Y cuando la costurera se entera de esto, se quita la vida y también mata a sus hijos. Sí. A partir de entonces se dice que por las calles de la Ciudad de México está la Llorona gritando, ¡ay, mis hijos! Sí. Eulalia Ramos, gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, agradecemos la presencia de Agustín Pérez aquí en el estudio. Al contrario, muchas gracias a ustedes, estuve muy a gusto. Bueno, ahora pasemos a nuestra siguiente sección para saber más. Les recomendamos ver películas que nos recrean leyendas. Por ejemplo, Ulama, en la que se representa la leyenda del quinto sol y explica por qué el juego de pelota era tan importante en la época prehispánica.
En estas películas, ustedes disfrutarán no solo de las leyendas, sino también del vestuario de la época, su ubicación e incluso del clima. Todo gracias a la magia del cine. Estoy segura que este programa de leyendas nos ha hecho tomar en cuenta la importancia de la palabra oral y la palabra escrita. Sin estas, no hubiéramos podido transmitirles las leyendas que se contaron hoy. Los invitamos a que sean partícipes de esta tradición, que forma parte del universo de la cultura popular de nuestro país. Al final de su libro, hay una lista de bibliografía que pueden consultar en caso de que tengan interés en conocer más sobre el tema. Hasta luego.